La donostiarra Conchita Montenegro tenía solo 16 años cuando estaba de vacaciones en Biarritz y un productor de cine la descubrió y la contrató para protagonizar un film que la catapultaría como estrella erótica internacional. Conquistó Hollywood, rodó en Francia y en Italia y ya en la posguerra volvió a España, donde, en un giro radical respecto a sus orígenes, el cine franquista la reconvirtió en estereotipo de la mujer abnegada y casta que se sacrifica por la causa nacional. La paradójica trayectoria de Conchita Montenegro es una de las que se analizan en un estudio recientemente publicado sobre la imagen de la mujer en el cine durante las dictaduras de Franco, Mussolini y Hitler. Una muy interesante investigación que desvela la manera en que las estrellas del celuloide, bajo los fascismos, a través de sus cuerpos, fueron capaces en ocasiones de dar cauce y expresión a una autonomía femenina que era negada por los discursos oficiales. Este es el tema que nos propone analizar hoy Juan Aguirre en este espacio de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, el cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos, España, Italia y Alemania, 1939-1945. Este es el título en principio de un proyecto de investigación que se ha plasmado en un libro colectivo que se acaba de publicar por la editorial Cátedra y de cuya edición, la dirección de esta edición colectiva ha estado a cargo de nuestra invitada de hoy, que se trata de Núria Bou, a quien, si te parece, saludamos. Hola, Núria, buenas tardes. Arratsaldeon, bona tarda, Núria. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Profesora de Historia del Cine en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y doctora en Filología Románica por la Universidad de Barcelona. Núria es autora de libros, de artículos, de muchos materiales sobre el tema que vamos a tratar hoy, el tema del actor, de la actriz en el cine de Hollywood y de España y de lo que se da en llamar las políticas del deseo. Y ella es la investigadora principal de este proyecto del que hemos hablado y, por tanto, editora responsable del libro que lo plasma. Si te parece bien, Núria, podríamos empezar esta conversación quizás situándonos en el contexto de los años que precedieron al triunfo de estos tres totalitarismos, ¿no? Un periodo que corresponde con la posguerra de la Primera Mundial, un periodo de cierta liberación de las costumbres, de relativa apertura sexual, pero en el que ciertamente la mujer empezó a conquistar una posición social que hasta entonces le había sido negada. Sí, eso es cierto. De todas maneras, esta liberación de las costumbres, sobre todo de las mujeres, la tenemos muy clara en nuestra mente porque pensamos en imágenes que nos ha dado Hollywood. Por ejemplo, en este sentido, Mary Pickford, la novia de América, un físico y una figura totalmente convencional, ¿no? Pero que en cambio durante la Primera Guerra Mundial se ofreció a todos sus espectadores como una mujer ejemplar que trabajaba y de alguna manera en sus películas defendía los derechos de la mujer y que incluso podía mostrar una cierta sensualidad. Por ejemplo, en los años 20, lo que serían las figuras de las flappers, aquellas chicas que iban con el pelo corto y que bailaban en el Charleston, decían que le debían muchos gestos a Mary Pickford. Clara Bow, por ejemplo, decía que la imitaba ante el espejo, ¿no? O, por ejemplo, ya en los años 30, todas las que serían las damas de la screwball comedy, de la comedia americana, por ejemplo, Katharine Hepburn, estaban siempre visualizando que de alguna manera tenían o hablaban o se comportaban de igual a igual con el hombre, ¿no? Y bueno, y a un nivel más, una cuestión más erótica, pues si pensamos en los escotes de Jean Harlow o la gran parodia que es de la sexualidad ya a principios de los años 30, que es Mae West. Pero claro, las tres cinematografías que estudiamos en el libro no pasa en España, Italia, Alemania, no pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, en España los primeros años 30 casi no hay cine, ¿eh? O sea, no todo lo que sería el traspaso del mudo al sonoro fue un problema enorme y por lo tanto la cinematografía nacional española no empieza hasta el 34-35 con estrellas como Imperio Argentina o Estrellita Castro. Por lo tanto, son estrellas que son mujeres populares, también moralmente ejemplares, que cantaban y bailaban y que
cuando analizamos sus escenas podemos encontrar algún signo de liberación, pero sí que están ya en la misma línea, aunque sean de los 30, en la misma línea de lo que sucede entre 1939 y 45. En Italia, en cambio, la liberación empieza al revés, a los años 40, con el neorrealismo. O sea, las imágenes más importantes femeninas de los 30 eran mujeres que protagonizaban las comedias de los teléfonos blancos, mujeres ricas, sofisticadas, que no problematizaban el gobierno musulmaniano y vaya que nada querían saber de las liberaciones femeninas, ¿no? Y el cine alemán sí, el cine alemán es exacto lo que tú me comentas, ¿no? O sea que realmente todo el cine alemán de los años 20 hasta el 33 es muy abierto, ¿no? Podemos pensar en películas realistas de Murnau o de Pabst. Por ejemplo, Pabst, estoy pensando en actrices como Louise Brooks, ¿no? Que era la Lulu, que también físicamente podía parecer una flapper, pero que de alguna manera sí que estaba contando pues esto, una mujer de la calle, una prostituta, alguien que que era una heroína por ser una prostituta, ¿no? O sea que aquí sí que se están abriendo otras cosas. Por ejemplo, ahora estoy pensando en Una mujer en la luna de Fritz Lang, o por ejemplo las primeras películas que interpretaba Leni Riefenstahl, ¿no? Por ejemplo, La montaña sagrada o La luz azul, donde siempre hacía un tipo de personajes de mujer, pues, o montañista, atlética, pero que sobre todo, pues, de alguna manera se comportaba ante los hombres también de igual a igual. En las décadas de 1930 y 1940 aparecen los grandes estudios de Hollywood con sus estrellas que, como Marlene Dietrich o Greta Garbo, crearían nuevos modelos de mujer imitados por todo el mundo. En estos países donde se dan totalitarismos, en Europa, difícilmente podían sustraerse también a la influencia de este cine de masas, a pesar de que lo producían sus enemigos ideológicos o políticos. ¿Cómo gestionaron este contigo pero sin ti? Sí, esta gran contradicción, ¿no? Es increíble. O sea, es lo que en el libro se encuentra, ¿no? Esta gran contradicción de los tres regímenes totalitarios, y que realmente ellos querían construir un cine nacional, pero no podían deshacerse de la fuerza del Star System hollywoodiense. Por ejemplo, en ese sentido, Goebbels estaba totalmente fascinado por Greta Garbo. Y Greta Garbo había trabajado en Alemania, en una película precisamente de Pabst, Bajo la máscara del placer. Pero, como Marlene Dietrich, Greta Garbo no quería volver a Alemania. Y en cambio, en vez de intentar abrir otra manera de construir un Star System o de vender a los actores, Goebbels lo que hizo fue intentar conseguir su Greta Garbo. Por ejemplo, en ese sentido cogió a Sarah Leander y, aunque fuera sueca, pues él mismo decía que así ellos también tenían su Greta Garbo alemana, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, sucede en Italia, sobre todo con Alida Valli e incluso con Isa Miranda. Y en España tenemos, pues, Conchita Montenegro, que era llamada precisamente la Greta Garbo española. También la primera española que triunfó en Hollywood. Pero es verdad que a partir de cuando ella vuelve a España en el año 41, pues es verdad que esta sensualidad, esta sexualidad de las películas, sobre todo las que protagonizó en inglés, aquí no podía hacer el mismo rol. Y ya que España no podía inventar, o que no les iba una Greta Garbo, entonces inventó la Imperio Argentina, o un Amparo Ribelles, o incluso una Josita Hernán, que son actrices como mucho más populares, más nacionales, pero que incluso en algún momento se puede ver que se van copiando a mujeres americanas del Hollywood clásico. Antes de volver al tema del cine español, Nuria, hay un hecho coincidente entre las tres dictaduras, que claro, tratándose de sistemas totalitarios, funcionaba un sistema de censor, de control muy estricto, pero sin embargo, en ninguna de
de ellas, de estas cinematografías, existía un código que expresamente estipulara lo que se podía o lo que no se podía mostrar. Bueno, en el libro ya contéis que si acaso lo más parecido era en España, que hubo una especie de corta y pega del código Hays, ¿verdad? Exacto. Está muy bien contado. En ninguna de las tres cinematografías hay un código escrito. Y el que sí que es verdad es que el código Hays fue como la fuente de inspiración. y en este sentido también, por ejemplo, hay estudios sobre las hojas censoras en España que demuestran, ¿no? Que están, incluso ponen, ¿no? Aquí como el código Hays, ¿no? Pero es verdad que el hecho de no tener nada escrito, al menos en España, todo era sospechoso, por lo tanto, todo se podía censurar. Yo creo que en el caso italiano y alemán favoreció más a la libertad. De todas maneras, lo que yo sí que diría es, precisamente porque no había nada escrito, en todos ellos, ¿por qué se censuraba algo o no se censuraba algo? Era porque, bueno, había una gran arbitrariedad, o sea, era porque les daba la gana. O sea, era caprichoso. Muy caprichoso. Bueno, pues nos vamos a situar en el cine español de la primera posguerra, donde brillan actrices como Ana Mariscal, Amparo Ribelles, Conchita Montes, Imperio Argentina. A diferencia de sus homólogas italianas o alemanas, ninguna de ellas tenía una imagen físicamente, bueno, pues especialmente llamativa, y como ya, bueno, pues se ha mencionado varias veces, la única sex symbol internacional, Conchita Montenegro, había sido objeto de una radical metamorfosis para convertirla en un personaje muchísimo más recatado. ¿Quiere esto decir que el estatuto visual de la mujer en el cine español fue más represivo que en las otras cinematografías de Italia y de Alemania? Sí, totalmente. La mujer en el cine español se mostró con un cuerpo menos contundente, menos erótico, y en ese sentido yo sí diría que el trabajo que hemos tenido todos los colaboradores de este proyecto para encontrar, ¿no?, cómo definíamos, pese a todo, ¿no?, que estas figuras podían ser eróticas. De todas maneras, a mí, por ejemplo, Amparo Ribelles me parece absolutamente contundente. Sus escotes, su presencia, su volumen. Y incluso, que este ya sería un caso más tópico, pero totalmente verdadero, ¿no?, que sería el de Mercedes Vecino del Escándalo. Era la vamp del país, ¿no? Exacto, que era la femme fatal del país, y que incluso luego también hizo algunas comedias, que ya, bueno, esto ya es un tema que me interesa mucho, ¿no? Ver cómo, ya que no podían mostrarse sensuales de una manera seria, entonces utilizaban la comedia, utilizaban la comicidad. Como, de alguna manera, esto como no va en serio, claro, podremos ser más atrevidos, ¿no? Sí. Y para mí ha sido un redescubrimiento, Nuria, Conchita Montes. Yo siendo chaval le vi en el teatro aquí en San Sebastián a Conchita Montes trabajar. Gran actriz, tenía un dominio de la escena, una mujer políglota. Y encima con fama de rojilla, ¿verdad? Sí. Este es un caso increíble, porque además era una intelectual. Sí, o sea, que vivía encima unido fuera del matrimonio en aquella época con Edgar Neville, que estaba casado oficialmente. Sí, señor. O sea, que aquí sí que había un ejemplo de mujer que no tenía los requisitos de mujer franquista, pero que en cambio, bueno, su estar persona, ¿no? O sea, lo que vendía fuera de la imagen en las pantallas era de alguien, pues esto, que escribía sus guiones, que era traductora, que era una intelectual, que tenía un amante, que, bueno, de alguna manera hacía una vida totalmente distinta. Y en sus películas sí que es cierto que, bueno, claro, sigue lo que son todas las películas de aquel momento, pero sí que descubres, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho, que es Correo de la India, que hay una sensualidad, con sus velos, cómo se quita un pañuelo, como una manera de como hacer striptease de manera muy velada. Ahí es que se ve cómo, pese a la censura, como estás explicando ahora, Nuria, emergía hay un imaginario erótico en aquella época
Un autor utiliza una expresión que me ha gustado mucho, dice, como los maquis emboscados, Eros se colaba de rondón en las entretelas de algunas películas españolas. Bueno, ¿de qué forma se pudo transparentar la sensualidad femenina en películas que eran tan patrióticas, tan moralizantes y que además constreñían tanto el personaje femenino, verdad? Es cierto, es cierto. No, a ver, aquí en principio no se veía nada, ¿vale? Yo no quiero mentir a nadie, pero sí que es verdad que, bueno, viendo todas las películas, sobre todo lo que he contado antes, las comedias, el 80% de la producción eran comedias, o sea, era realmente significativo. Entonces, esta idea de mujeres atolondradas, no reales, que podían permitirse ser más atrevidas, no era una excepción, sino que estaba realmente en muchísimas películas. Otra manera de encontrar también ideas de sensualidad, para mí, es en las películas, en los melodramas que son místicos religiosos. Y aquí, por ejemplo, piensen en una película de Iquino, que es La culpa del otro, con Mercedes Vecino, donde hay en un momento unos primeros planos de Mercedes Vecino en un éxtasis místico sacrificial totalmente sospechoso. Bueno, ¿qué estaba mostrando exactamente Iquino? Este éxtasis a mí no me va con lo que está contando la película, ¿no?, de este sacrificio. Y lo mismo se puede encontrar con Estelita Castro en Los hijos de la noche. Esos son, bueno, aquellos momentos que dices, wow, pero ¿qué estaban contando en paralelo, ¿no? Y otros momentos de otro tipo de películas en donde también se encuentran estos gestos más, estos indicios más sensuales, sería también en los bailes musicales, ¿no?, de las grandes folclóricas, tipo Estelita Castro o Imperio Argentina. Que aquí yo diría que es cómo balancean las caderas, cómo hablan, cómo muestran sus hombros al descubierto, y sobre todo cómo la chulería, la fanfarronería, ¿no? Esta cosa de, guau, ¿no? Aquí hay un poderío femenino, ¿no? O sea, más allá de, bueno, si realmente no se ve nada, pero lo que sí que es cierto es que estas actrices son el centro del plano, son el centro de la película. Estamos viendo estas películas porque ellas nos gustan mucho. O sea que en este sentido yo que sé que defendería la idea de que no son objetos para la mirada masculina, sino que son sujetos. Y son sujetos que se atreven a mirar, que se atreven a dominar el partener masculino. Y otra idea que también me gusta mucho, que se encuentra muchísimo en todas las películas, tanto comedias, musicales como melodramas, este poder de ensoñación que tienen las actrices en estas películas, ¿no?, en lo que serían las figuras femeninas. Cuando digo poder de ensoñación sería de ellas mirando al cielo, pensando en un mundo mejor. Esta idea de como si no quisieran estar en la realidad de la España franquista de aquel momento, sino que siempre están soñando en un mundo mejor. ¿Y qué podemos decir de las grandes actrices que destacan en el cine italiano y alemán? En Italia tenemos, por ejemplo, a Anna Magnani y en Alemania otras grandes figuras del cine del Tercer Reich. Es que son muy distintas, aquí son muy, muy, muy distintas. Yo diría, de alguna manera, lo más impresionante es, por ejemplo, ver cómo tenían, por ejemplo, una Lida Valli, los italianos, que era como una Greta Garbo, y entonces inmediatamente tuvieron una Clara Calamai y una Doris Doranti, que ya eran bellezas más mediterráneas, cabelleras morenas, mucho más desafiantes, mucho más terrenales, ¿no? Es muy curioso, en el año 42, que hay una película de Clara Calamai que es La cena delle beffe, que no sé cómo se tradujo aquí, me imagino como la cena de los burladores, que hay una escena en la que Amedeo Nazzari descubre los pechos a Clara Calamai y se le ven los pechos. Eso es un impensable en el cine español. Y en cambio esto podía pasar en las películas italianas, aunque el Partido Nacional Fascista o el Centro Católico Cinematográfico, que era controlado por el Vaticano, estuvieron diciendo que estaban censurando las películas, ¿no? Entonces esto se colaba, fue un revuelo. Doris Duranti, que cuando lo vio
pensó, no, pues yo también quiero una escena como esta. Y entonces, en una película que es Carmela, del mismo año, del 42, Doris Durante consigue también en una escena que una chica que está celosa con ella le dice que es muy fea, y entonces ella, para demostrarle que no es fea, le muestra los pechos. Este momento, que los críticos del momento lo llamaron la guerra de las tetas, así, fue porque precisamente se estaba diciendo de manera muy clara, de manera pública, que esto era posible en el cine italiano. Y además, otra anécdota, Doris Durante era amante del ministro de Cultura, Alessandro Pavolini, en aquel momento. Y bueno, de alguna manera, como yo aquí sí que veo o interpreto que había un poder de estas actrices de que, bueno, ellas querían algo y podían tenerlo, ¿no? Era como una manera de demostrar que tenían un poder de decisión en las películas. El caso de Alemania es totalmente distinto. Aunque, por ejemplo, tenemos Sarah Leander, que sería pues esto, ¿no?, una reproducción de la Greta Garbo. Tenían también una actriz como Lillian Harvey, que se construyó como estrella pensando en Miriam Hopkins, y Marika Rock, que era una bailarina que se pensó pensando en Ginger Rogers. O sea, toda la construcción, de alguna manera, era de una iconografía alejada absolutamente del ideal de la feminidad del nazismo. ¿Pero qué construyeron? Cristina Soderbaum. Cristina Soderbaum sí que sería un caso de belleza natural, no maquillada, que nada tenía que ver con los modelos artificiosos del Hollywood clásico, y que de alguna manera, podía ser la representación de la mujer pasiva, la mujer del hogar. Y aún así, en la película, diría que es Sublime Sacrificio, hay una escena muy famosa donde ella cabalga en bañador por la playa con un caballo blanco, cabellos al viento y arco en la mano, ¿no?, como una gran imagen de Amazona, y que es absolutamente erótica. Lo que pasa es que es un erotismo que pasa por la perfección, por algo mítico, y que de alguna manera ella funcionaba como ejemplo a desear, ¿no? Con esta idea de cómo las mujeres tenían que ser, ¿no? Porque obviamente era una diosa, o sea, que no podían ser como ella, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar, Juan, cómo se titula este trabajo de investigación del que estamos hablando. Pues se titula El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos, España, Italia, Alemania, 1939-1945. Es un libro colectivo que ha sido dirigido por nuestra invitada de hoy, Núria Bou, y que acaba de aparecer en la editorial Cátedra. Muy bien, pues muchísimas gracias a Núria Bou por habernos hecho el resumen de este trabajo, evidentemente mucho más amplio de lo que nos ha podido contar. Y tan novedoso, Núria, porque no es un tema que habitualmente se conozca o se investigue, ¿verdad? Y que da ganas de ponerse a ver películas. Es verdad. Y ver películas pensando en los actores, que siempre pensamos en los directores. Bueno, venga, a pensar en los actores de una vez. Muchas gracias, Núria. Hasta luego.